Hola, bienvenidos al primer módulo, Introducción al Venture Capital, en donde en este primer módulo vamos a ver las bases y toda la estructura necesaria para entender el activo y ver cada uno de los casos del por qué este activo existe, cómo funciona, entender los actores que lo permean y además conocer el activo a profundidad. Por eso, el primer módulo es el de introducción. ¿Y qué vamos a aprender en esta sesión? Queremos explicarles qué es el Venture Capital y su rol en el ecosistema, analizar la dinámica de los fondos, como la curva, el J-Curve llamado en inglés, o la curva J, o la ley de potencia, o el Power Law, identificación y caracterización de inversionistas, conocer los criterios de inversión y la tesis de un fondo de VC, identificar y caracterizar las distintas formas de traer liquidez. Sabemos que es un activo ilíquido, lo veremos más a fondo, y el papel del Venture Capital en el ecosistema empresarial. Arranquemos con este módulo 1. ¿Qué es el Venture Capital? Y arranquemos por la definición técnica. El Venture Capital es una forma de capital privado de inversión en donde las empresas emergentes o startups o compañías de base tecnológica tienen un modelo de negocio altamente escalable, replicable y con potencial de crecimiento exponencial. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo es inyectar capital en estas etapas tempranas de financiamiento o de crecimiento en donde podamos cubrir vacíos de financiamiento donde las fuentes de financiamiento tradicionales no pueden. Por ejemplo, la banca tradicional. ¿Y a cambio de qué? Los inversionistas buscan generar retornos significativos, típicamente a través de eventos de liquidez o llamados exits, como la venta de una empresa a través de una fusión de una adquisición, una venta, una salida de una bolsa pública o a través de ventas de secundarios, que los veremos en todos los módulos de nuestros cursos, pero en un horizonte de tiempo mediano o a largo plazo. Esto es muy importante porque es un activo ilíquido, es un activo que está diseñado hacia el mediano y largo plazo y que está estructurado a través de unas salidas bien específicas que vamos a ver a lo largo de los módulos. Si comparamos estructuralmente el activo con otro tipo de activos dentro de los mercados de capitales, podemos ver en esta tabla que el Venture Capital lo podemos comparar en 5 aspectos bien particulares. El primero es etapas de las empresas en las que invierten, el horizonte temporal, el nivel de regulación, el acceso al inversionista, mecanismos de valor y los ciclos de liquidez. El Venture Capital puede ser comparado con otros activos dentro del mercado, como por ejemplo el Private Equity, la bolsa de valores pública, comprar acciones de empresas públicas y renta fija en activos como bonos del Estado americano, T-bills, entre otros. Si vemos cada uno de estos atributos y los comparamos entre el Venture Capital invierte en startups, que quiere decir compañías privadas en edad temprana con alto potencial de escalabilidad. Los ciclos o horizontes de tiempo son de 7 a 10 años en cumplir ciclos de innovación completos. Los niveles de negociación son con contratos privados, que veremos más adelante, que pueden ser a través de safes, notas convertibles o term sheets. Entraremos mucho más a detalle en la sesión de aspectos legales. Es exclusivo a inversionistas acreditados o llamados fondos de Venture Capital, inversionistas o gestores profesionales. Veremos mucho más a detalle. Y el mecanismo de valor está basado en la innovación o en la escalabilidad. Y la liquidez o iliquidez que genera este activo viene a través de algo que llama la curva J, que veremos en el slide siguiente. Si lo comparamos con los activos subsecuentes, Private Equity invierte en empresas mucho más maduras o consolidadas, los horizontes de tiempo de inversión son mucho más cortos, incluso llegan a ser a menores de 5 años. Las bolsas públicas terminan siendo pues de gran capitalización, el nivel de transaccionabilidad es diaria, la liquidez es casi que inmediata, yo puedo vender y transaccionar mis acciones en cualquier bolsa casi que de manera en vivo y hoy en más con todas las aplicaciones que tenemos en el mercado. Es muy regulado, la SEC en Estados Unidos o superintendencias en mercados locales son los que regulan este tipo de transacciones y pues termina siendo un mercado pues con una alta liquidez. Y los bonos de renta fija terminan siendo que, si también analizamos un poco los perfiles de riesgo, son los que tienen el menor riesgo posible asignado y pues quien los proveen, entidades gubernamentales. El vencimiento pues tienen distintas temporalidades, los niveles de regulaciones son muy altos, el acceso es casi universal y el mecanismo de valor está casi que detallado por las tasas de intereses que pues ofrecen en estas rentabilidades. Tiene una liquidez alta, pero
también, si recordamos las definiciones de riesgo, entre más riesgo asumo, mayor va a ser la ganancia como la pérdida, y también entre menos riesgo asumo, también va a ser la ganancia o la pérdida. Todo eso va a depender del perfil de riesgo que tenemos cada uno de nosotros como inversionistas. Entendamos los ciclos de retorno y la curva J. La curva J lo que hace es mostrarnos el ciclo de vida de un fondo. Y en Venture Capital opera bajo un ciclo de vida cerrado, típicamente a 10 años, en donde se manifiesta, si se dan cuenta, como una J. Y este fenómeno describe la tendencia de los fondos a reportar retornos negativos en sus primeros años que tienen relación a las comisiones, gastos, management fees, que veremos más adelante. Pasa una segunda etapa. Esa primera etapa termina siendo todo el proceso de llamar al capital para poderlo invertir. Luego pasa un proceso de una curva de inflexión o un crecimiento latente cuando las empresas ya empiezan a tener una formación. Es una fase más de gestión activa del fondo. Y ya viene la tercera fase, que es la cosecha y las distribuciones, ¿no? Y es donde empiezan a ver los eventos de salida, empiezan a tener rentabilidad los fondos y a tener mucha más tracción sobre los retornos. ¿Por qué se ve esta curva hasta 10, 11, incluso 12 años? Los ciclos de vida normalmente de un fondo son de 0 a 10 años y normalmente tienen estas ventanas de tiempo bien definidas, en donde de 0 a 4 años son los procesos de inversión, después tienen ese proceso de gestión activa o administración o gestión del portafolio, los siguientes 3, 4, 5 años y posteriormente los procesos de salida. Aquí en esta curva J, como pueden ver en la representación, se hace un gasto directo muy alto, tanto en inversión como en gastos como en operación, y en algún punto empieza a subir mientras las salidas empiezan a retornar al fondo. Otro concepto muy importante es el Power Law, y es una o dos compañías dentro de un portafolio de inversión generan la mayoría o la totalidad de los retornos de un fondo, mientras que el resto tiene unos retornos marginales o definitivamente se pierde el capital. Esto es bien importante porque un fondo no optimiza reduciendo el riesgo, sino maximizando su exposición a resultados totalmente extremos. ¿Por qué? Porque el fondo no trata de evitar empresas riesgosas que puedan reducir la probabilidad de fracaso. Lo que hacen es eliminar la posibilidad de retornos muy altos, que lo que hacen es al final ser la contraproducente de que pueda retornar la totalidad del fondo. Un fondo de Venture Capital estándar invierte en promedio de 20 a 30 compañías por fondo, en donde alrededor del 50 al 70% de esas empresas van a fracasar. Ya veremos un poco más de estas estadísticas, pero fracasan o se liquidan. El otro restante, del 20 al 30%, devuelven el capital, termina siendo la misma inversión que puse en el año 1, en el año 10. Del 5 al 10% tienen unos retornos más o menos altos, pueden ser 5 a 10 veces el tu capital invertido, y una o dos compañías de esas 30 van a tener esos retornos extraordinarios. Entonces, al entender esto, nos hace casi que decir por estadística que casi que el 90% de las empresas fracasarán y solo el 10% vamos a poder tener la liquidez. E incluso del 2 o 3% serán extraordinarias. Y ahí está donde está la rentabilidad del fondo. Y la vemos distribuida en esa curva J que vimos anteriormente. ¿Por qué el VC no es garantía de éxito? Al final, si vemos estadística y netamente el desarrollo de compañías privadas, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel global, la mayoría de startups fracasa y las cifras son realmente difíciles. El 90% de las startups van a fracasar en general. El 10% fracasa durante incluso el primer año y el 70% durante el año 2 al año 5. Quiere decir que incluso sin el Venture Capital siendo parte de esa sociedad, no hay garantía de que la empresa pueda pasar este umbral que es netamente estadístico. Ahora, ¿cuál es el gran reto? Pues ¿por qué fracasan esta mayoría de las startups? Un estudio muy interesante del Founders Forum Group del 2025, en donde aquí en esta tabla izquierda vemos pues un detallado de por qué las empresas fallan, ¿no? Y el principal factor de por qué las empresas fallan es porque interpretan mal la demanda del mercado, creando productos que nadie quiere o necesita. Hemos visto en donde el founder está obsesionado por la solución y no por el problema. Y esto, pues la data lo dice, es uno de los principales problemas. Otro es que se quedan sin financiamiento. Estamos en una época en donde el capital es cada vez más difícil de recibir y en donde las startups están apostándole a modelos rentables, escalables, sin necesidad incluso de levantar financiamiento. Incluso los fondos, reduciendo su percepción de riesgo y además buscando compañías
con mucho más avance, tracción, métricas. Esta queda de ese capital puede ser porque levantan rondas primeras y en las subsecuentes no lo logran. Vamos a ver una estadística bien importante en el módulo 3 cuando veamos las tendencias de inversión a nivel global, latinoamericano y colombiano, pero que RCC Capital es mucho más probable de lo que creemos. Y enfrentar problemas de equipo, 23%, o son definitivamente superados por la competencia. Acá hay un factor muy clave y es el del tiempo. Si bien hoy la solución que tienen a ese problema puede ejecutarse en una ventana de tiempo extensa, la competencia que puede que haya levantado financiamiento o logre hacer el desarrollo de las actividades mucho más eficiente, pues va a poder competir en el mercado. Y ahí pues hay otro tipo de distinciones, como que tienen un producto pobre, 17%, mal marketing, 14%, ignoran lo que les dice el cliente, otro 14%, y así sucesivamente.